Hola Manuel, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Y ¿Qué pasó con tus compañeros? ¿Ya se relajaron ya? No sé, la verdad, no sé por qué no han entrado. Mm, bueno, de todas maneras voy a enviarles un correo eh, indicándoles, ¿no? Porque claro, de todas maneras lo iba a hacer, porque no necesariamente el 100% de los alumnos está pues en clase, ¿no? Por cualquier motivo. Entonces, porque de todas maneras la práctica calificada, si bien la he suspendido este día lunes, ya, bueno, no les puedo decir tampoco que no, ¿no? Si hay tres, cuatro alumnos que están mal, bueno, yo no me voy a poner a averiguar si es verdad o no. Es posible que se hayan contagiado, que estén mal, que tengan síntomas, bueno, en fin, estamos todavía en ese tema, no hemos salido. Así que, bueno, para mí ese es un problema porque tampoco quiero dejarlo sin nota y tengo que volverles a tomar. Así que, bueno, ya seguramente también es un indicador de que, bueno, falta prepararse un poco, así que yo no he tenido ningún problema y por eso lo he pasado para el día, ese es todavía, solo lo he suspendido, todavía no he programado para cuándo, pero es obvio que este lunes, martes es feriado, ¿no? Entonces Ujú. nosotros ya no tenemos opción, si no, ya sería hasta los exámenes parciales. ¿No? Entonces ya eso sí sería un problema. Así es que, bueno, no queda otra de que les programe una práctica, pero va a ser remota en este caso. O sea, ya no va a ser presencial, pues porque va a estar cerrada la universidad seguramente. Y yo lo único que haría es, como siempre se ha hecho en la época de clases virtuales, enviar la práctica calificada por correo electrónico y les doy obviamente pues 50 minutos, pues bueno, el tiempo que corresponda para que me remitan nuevamente, ¿no? Lo que ustedes hacen es resolverlo en papel, ¿no? Como si estuvieran dando la práctica, le toman una foto o lo escanean con el celular, dependiendo de la tecnología que tengan, pero una buena foto, obviamente, una buena foto que sea clara, ¿no? Y entonces, y me lo envían por correo, ¿no? Entonces, me lo devuelven por correo la respuesta. Entonces, esa Sí, sería la claro. forma. La segunda calificada, no queda otra, ¿no? Entonces, yo no me hago problema por eso. Iguales. Entonces, así va a tener que ser. Entonces, yo lo tendría que programar para el día lunes. ¿Ya? Ajá, sí, Este, profesor. el día lunes, En la bueno, misma hora, ¿no? tiene que ser en la hora de clase, sí, pero no sé si para ustedes sería igual a las 7 o las 8. Generalmente toman las 8, creo, porque tienen que trabajar, no sé qué cosas, pero de repente puede ser las 7, eso sí, no sé, pero podría ser desde las 7 en todo caso, ¿no? Ujú. No, es feriado bueno, es feriado ese es un feriado general. El día lunes es un feriado general, me parece. Ya, en todo caso, mejor para evitar problemas a las 8. Ya, yo les voy a mandar un correo, de todas maneras. Ya, Ya, profesor. sí, sí, de todas maneras. Ya. Bueno, mira, chate, no sé, a ver. Yo ahorita, avanzar ahorita, no, yo tengo problemas en avanzar de lo que tendría que hacer, pero, este, bueno, yo lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer unos ejercicios, tres, los voy a explicar, y en todo caso, bueno, si no están todos, bueno, ya no creo que me demore mucho, porque cuando es uno es más fácil, pero lo subo el video, queda ya para ustedes, pues, o sea, ahí ya lo pueden ver, en todo caso, ¿no? Es igual. Claro, profesor. Sí. Ya, entonces, voy a ver aquí rápidamente unos ejercicios que en realidad son, vamos a decir, ya, tipo, ¿no? Son unos ejercicios ya así, vienen, ya, voy a compartir ahorita la pantalla, este, em, un momentito, aquí está, eh, bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios, así te explico rápidamente y eso va a estar ya en el video también. Mira, aquí hay tres ejercicios que son típicos. Uno, por ejemplo, primero,
Em, Manuel, creo que puedes apagar tu micrófono. Creo que hay Sí, hay un... perrito que está ladrando. Sí, ya, está bien. Ya, listo, bacán. Ya, la primera pregunta, por ejemplo, me dice, hasta ese nivel va a venir la pregunta, porque son preguntas de modelo lineal general, ¿ya? Entonces, más no, porque no se ha avanzado más. Entonces, más o menos los temas que vienen aquí son los que van a, y propiedades, pues, del modelo lineal general, ¿no? Bueno, la primera me dice si el modelo lineal general con término constante de Y sobre P-1 variables explicativas. Considere un conjunto alternativo de regresores Z igual a XP, ¿no? Tal que P es una matriz no singular, probar que los residuos obtenidos en ambos regresores son los mismos y comente, ¿no? Bueno, entonces, una forma aquí, como lo presento, es especificar, bueno, el modelo, primero siempre el modelo sobre el que vamos a trabajar, porque eso es lo que ya me establece cuáles son los parámetros, cuáles son las variables explicativas, explicadas y el término de perturbación. Listo, sé el modelo, ¿no? Los nuevos regresores, de acuerdo a lo que plantea el problema, son Z igual a XP y el determinante P diferente de 0, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estaba indicando el problema. Y claro, es como una hipótesis ahí, ¿no? Digamos, son las condiciones, ¿no? Dadas como ciertas. Entonces, lo primero que podríamos hacer nosotros, y esto lo hemos estudiado en las propiedades, ¿ya? Es representar el residuo mínimos cuadrados ordinarios sub X, es para decir, es una nomenclatura, digamos, ¿no? Estoy diciendo que la variable explicativa es la X, es X, ¿ya? Entonces es un residuo en un modelo lineal general, Gauss-Markov, o mínimos cuadrados ordinarios, en donde X es la variable explicativa, ¿no? Entonces, eso se expresa como M sub XI, ¿ya? El X también en M nos está indicando que, digamos, digamos los componentes de la variable X, de las variables explicativas, o sea, son X, porque yo podría decir que son Z también, como lo vamos a ver más abajo, ¿no? En el caso de MZ, ¿no? Es para indicar que en este término de aquí son los componentes de variables de aleatorias. Bueno, en este caso, como es modelo de línea general, no es aleatorio, pero digamos de las variables explicativas, son Z. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir la nomenclatura, nada más, ¿ya? Entonces es para indicar que en este caso es el término identidad menos X por X traspuesta X a la menos 1 por X traspuesta, ¿no? Es con respecto a X, ¿no? Entonces, O multiplicado por Y, esa es la relación 3. Y esto lo hemos demostrado en las propiedades, ¿ya? O sea, eso ya está, no hay vuelta que darle, lo asumimos ya como dado, ya sabemos qué cosa es M, bueno, en todo caso está quedando explícito aquí, ¿ya? Luego de 2, de la relación 2, bueno, podemos decir que el residuo en Z, porque ya me están definiendo una nueva variable Z, un residuo en un modelo mínimos cuadrados ordinarios donde Z es la variable explicativa, queda expresado como la transformación lineal en Y, M sub Z Y, ¿no? En otras palabras, el M siempre tiene la misma forma funcional, solo que en este caso está en función de Z, ¿no? Y pues multiplicado por Y, ¿no? Pero si nosotros hacemos el reemplazo, ¿ya? De Z igual XP, entonces nos va a quedar una misma relación que es la relación 4, ¿no? Que como podemos ver ahí es la misma relación que se ve en 3, ¿no? Entonces se observa que 3i y 4i, ¿no es cierto? Son iguales. De la relación se ve que los dos residuos son iguales, ¿no? Entonces, el comentario aquí es que como los residuos son idénticos, la suma de cuadrados explicada también lo será. Bueno, ahí lo digo brevemente, en realidad la pregunta no es esa, sino que yo le hice una modificación a la pregunta, porque la pregunta me dice probar que los residuos obtenidos en ambos regresores son los mismos. ¿Correcto? Yo dejé la pregunta igual, no le he puesto la pregunta que yo adapté para la práctica calificada. Para la práctica calificada lo que dije es probar que la suma de cuadrados explicada es la misma. Entonces ahí los agarré a todos, pues, ¿no? Entonces se rayaron ahí, pero ¿cuál es la explicación? Es que la explicación también está dentro de la teoría. Si los residuos son los mismos, la suma de cuadrados residual es la misma. Como la suma de cuadrados total no se mueve,
no queda más que la suma de cuadrados explicada sea igual. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces fue una pregunta indirecta. Yo no pregunté directamente esto, como si lo hacía la pregunta original. Yo lo que hice es una pregunta consecuente de eso, ¿no? Entonces, como los residuos son idénticos, la suma de cuadrados explicada también lo será, porque la suma de cuadrados total no se mueve para nada, ¿correcto? Entonces, esa fue ahí se caerá varios, pues que no, seguramente no se acordaron que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual. Ahí cayeron, pues, ¿no? Correcto. ¿Alguna pregunta, Manuel? Todo claro, profe. Ya, correcto. Bueno, ahí veo que han llegado algunos compañeros más. Ya, bueno, ya, ya listo. Ya. Eh, ¿Alguna pregunta de los presentes? Francisco, Luis, Marlene, John. No, profesor. Ya, no hay preguntas, entonces está bien. Han estado en el momento. Ya, correcto. Ya, entonces, bueno, ese es digamos, el truquito, la trampita, digámoslo así, que había en esa pregunta. ¿Ya? La trampita, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, es la misma pregunta. No voy a preguntar directamente sobre los residuos, como fue una pregunta que hice, sino que ahora cambio la pregunta y ya no pregunto por los residuos que demuestran que son los mismos. No, cuya respuesta directa era obviamente esto. No, ahora yo le cambio. Y digo, demuestre que la suma de cuadrados explicada es igual en los dos casos. Ah, entonces, es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el que tiene clara la teoría sabe que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados explicada. Por lo tanto, si yo demuestro directamente que los residuos son iguales, entonces no queda otra que la suma de cuadrados, porque ahí la suma de cuadrados residual va a ser la misma, ¿no es cierto? En los dos, porque es igual. Entonces la suma de cuadrados explicada también va a ser igual, pues porque la suma de cuadrados total no se mueve, es la misma, ¿no? Es una variable observada, la variable y es una variable observada, igual que x, ¿no? Eso es lo observado, ¿no? No es de predicción, y y x son observados. Entonces la suma de cuadrados de y es la misma, no va a cambiar, ¿no? Pero si a mí me dice que la suma de cuadrados total, o sea, la suma de cuadrados de y, es igual a la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados explicada, entonces, si los residuos son los mismos, obviamente la suma de cuadrados explicada va a ser la misma. Entonces la pregunta fue indirecta, ¿no? Pero, aunque no lo crean, con eso hice caer, caía un montón, ¿no? Algunos nomás se dieron cuenta. Pero claro, les expliqué cómo era la resolución y decía, pues se agarraron la cabeza, que estaba fácil, que no, bueno, pues ya. Pero habían unos conceptos por ahí que seguramente no los habían considerado, no estaban claros y no lo pudieron aplicar para dar la respuesta o hacer un comentario respecto al resultado, ¿no? De acuerdo a la pregunta que se pedía. Bueno, ya. Es un ejemplo, ¿ya? Aquí hay otro, ¿no? Otro, esto no se toma son de prácticas pasadas, ¿ah? De prácticas de exámenes pasados, pero son los tipos, ¿ya? Digamos, no puede cambiar más, no puede variar mucho porque los temas, digamos, tocados son los mismos, ya no, digamos, más no hay, claro. Conforme avancemos en los temas, ya para después de parcial, ahí sí hay bastante, ¿no? Pero esto todavía para lo que es modelo de línea general no hay. Este es tema para el parcial, por si acaso, ¿ya? O sea, en el examen parcial entran el tema de la primera calificada, el tema de la segunda calificada, que solo es distribución de las formas cuadráticas, y adicionalmente en el parcial entra este tema, ¿ya? Toda la parte introductoria de modelo de línea general, como les había indicado, ¿ya? Bueno, en esta pregunta me dicen si M0 es una matriz n por n idempotente que transforma las observaciones de X en desviaciones con respecto a la media muestral, encuentre la expresión matricial de la suma de cuadrados explicada, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí hay que manejar bien todas las propiedades que hemos visto, ¿no? Y revisar bien las demostraciones que hemos hecho, porque en realidad todo lo que hay ahí se aplica. Ahora, es cierto también que hay mucho de teoría de matrices, ¿no? Entonces hay que tener fresco, ya bueno, uno con la práctica y las demostraciones que va haciendo y viendo, ya va recordando. Hay un anexo A de Mardia que está en la plataforma.
Ahí en ese anexo hay algunos conceptos matemáticos que se utilizan en el curso, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno por ahí darle una revisadita. Muy bien, entonces vamos a ver este problema, ¿ya? Claro, del enunciado me dicen, ¿qué me dice el enunciado? Me dice que M0 es una matriz idempotente, ¿ya? Que transforma las observaciones de X en desviaciones con respecto a la media muestral. Ah, correcto, M0 no lo conozco, ¿no? Encuentra la expresión matricial de la suma cuadrada explicada, obviamente en términos de M0, ¿no? Pero sí me dicen que esta matriz lo que hace es transformar las observaciones de X en desviaciones con respecto a la media muestral. Bueno, entonces yo lo que estoy haciendo aquí es encontrar una expresión, ¿no? Digámoslo así, del enunciado. Bueno, claro, es del enunciado, pues, ¿no? Del enunciado, lo que me está pidiendo. ¿No? Me dice que las observaciones de X, o sea, de la matriz X, ¿no? Lo que yo lo voy a expresar en términos de las desviaciones con respecto a la media muestral. Ahora, lo que hay que darse cuenta aquí es lo siguiente. Esta matriz, y eso sí tiene que tener muy en cuenta cuando trabajen con matrices, son los órdenes. Aquí la matriz X tiene orden n por p, n filas, p columnas, ¿ya? Entonces, esta matriz, lo que se forma aquí debe ser una matriz, no hay otra. Bueno, no puedes restar matriz vector, no, tiene que ser una matriz y del mismo orden, ¿no? Entonces, obviamente, aquí este vector de unos, o el vector equiangular, como se le conoce en el análisis multivariado, ese vector de unos es un vector de orden n por 1, ¿ya? Porque ese n le va a dar la cantidad de filas al producto. Tiene que ser n por 1, ¿ya? A veces en las prácticas y exámenes no se pone, ¿no? Solo se les pone que X es una matriz n por p, obviamente, ¿no? Entonces, está bien, y no se les da más, pero eso se hace intencionalmente, para que ustedes tengan un criterio y puedan asignar órdenes a las matrices o vectores que se están poniendo, ¿no? Entonces, claro, esto de aquí es una expresión matemática que ustedes la han debido determinar a partir de la lectura, ¿ya? O sea, si el enunciado me está diciendo que transforma las observaciones de X, ¿no? Es lo que me está diciendo ahí, transforma, M0 es una matriz idempotente que transforma las observaciones con respecto a la media muestral, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, esa parte de ahí es lo que yo estoy expresando matemáticamente en la siguiente lámina. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, transforma las observaciones de X en observaciones desviadas con respecto a la media, ¿no? Entonces, ahí el vector media muestral traspuesta es un vector, obviamente, media muestral es un vector p por 1, porque estamos hablando de p variables aleatorias, o p órdenes en todo caso, p variables aleatorias, y por lo tanto, la traspuesta sería 1 por p. Al posmultiplicar la media muestral traspuesta al vector 1, lo que ustedes tienen es un vector n por p. Entonces, una matriz n por p. Entonces, esa matriz n por p recién se puede restar a la matriz X, ¿ya? Siempre, como costumbre, hay que siempre verificar los órdenes de las matrices y vectores que se van formando en los respectivos productos, ¿ya? Para que las operaciones con matrices sean válidas, existan. Bueno, entonces ya es una cuestión de alucinar, ¿no? O sea, acá alucinen ustedes la traspuesta de la media muestral y claro, si lo posmultiplican a un vector de unos, lo que van a tener ustedes aquí son obviamente los vectores, los componentes del vector de medias muestrales, de media muestral, ¿no? La media muestral, que corresponde obviamente a la media muestral de cada una de las variables, de las p variables, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es como una resta en horizontal, ¿no es cierto? O sea, la matriz media muestral está restando en forma horizontal, digamos, a cada una de las filas de X, ¿no? Eso es lo que se está expresando aquí matemáticamente. Bueno, y eso lo observan ustedes extensivamente en la matriz, pues, ¿no? O sea, esta matriz de aquí. ¿No? Eso lo están observando, ¿no? Entonces, a cada observación de esa matriz X se le resta su respectiva media muestral, ¿no? Es obvio, ¿no? Que aquí
son las realizaciones, observaciones de la variable x1 en la muestra de tamaño n. Por lo tanto, lo único válido que puede haber aquí es que le restes la media muestral de x1. No le puedes restar la media muestral de x2 ahí, solo de x1. ¿Ya? Bueno, lo digo porque a veces se confunden, los alumnos no toman en cuenta esto y claro, también es un criterio para darse cuenta si digamos, se está expresando correctamente el enunciado y si se está manteniendo, digamos, las restricciones o la lógica, ¿no es cierto?, de las operaciones matriciales, ¿no? Entonces, claro, acá ya uno se da cuenta que está bien, como lo he formulado, ¿no? Pero si uno está con dudas ahí, a veces empiezan a restar diferente, o sea, la media muestral por columnas, ¿no? Y ahí y no se dan cuenta, pero está mal, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ya. Bueno, aquí se ve entonces la matriz de observaciones respecto a la media muestral. Ese enunciado ustedes ya lo van a ver inclusive más adelante en los cursos. Van a la matriz centrado respecto a la media muestral. Esta es la matriz de observaciones centrado con respecto a la media muestral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, lo que uno hace aquí ya es un manejo matricial. Uno tiene, allá solo lo he puesto extensivamente para que se entienda la operación, pero no es necesario en realidad, ¿ya? Porque aquí tenemos, lo que estamos haciendo aquí es expresar la media muestral eh, como su expresión, digamos, matricial, ¿no? O sea, media muestral es igual a 1 sobre n, eh, que multiplica a x transpuesta por 1, el vector equiangular. Lo que pasa es que ahí la media muestral está transpuesta, entonces todo cambia, ¿no? La transposición cambia, ¿no? El escalar 1 sobre n se mantiene, pero el 1 pasa premultiplicando y la x transpuesta pasa posmultiplicando como x, ¿no? Y el 1 como 1 transpuesta. Y es eso lo que ustedes tienen aquí, pues, ¿no? Es eso lo que ustedes tienen acá. ¿Ya? Bueno, lo que se hace ahí simplemente es posmultiplicar x, porque dense cuenta que x hay aquí y también va a haber aquí cuando expresemos la media muestral en términos de las observaciones x. Correcto. Entonces, lo que hacemos es posmultiplicar x, ¿no? Posmultiplicar x me va a quedar este término de acá, ¿no? Identidad menos 1 sobre n y la matriz j. J sub n, que es la matriz que también se puede representar como el producto de este vector 1, 1 traspuesto. O sea, es una matriz de orden n, donde todos los elementos de la matriz son unos. Esa es la matriz J. ¿Ya? Esa también es una matriz notable dentro de la estadística. ¿Ya? Muy bien, entonces yo podría expresar eso como, digamos, esto de aquí como un m pues, multiplicado por el residuo. Bueno, perdón. M multiplicado por el residuo, ¿ya? Esto creo que lo hemos visto, me parece. Esto lo hemos visto en las propiedades, ¿no? Resulta que, bueno, si ustedes hacen la operación, bueno, les va a quedar igual al residuo, ¿no? Es igual al residuo. Entonces, esto se está haciendo porque, claro, lo vamos a utilizar ahora, ¿no? Entonces tenemos aquí el modelo lineal general, ¿no? Lo que hacemos es premultiplicar toda la ecuación por m super 0, ¿no? Tenemos esa relación y, claro, esto se reduce a esta componente, ¿no? ¿Por qué? Porque el residuo aquí ya estamos comprobando en la relación 1i que es el resultado, en realidad, o el producto m por multiplicado por el residuo, ¿no? Es neutral, m es neutral ahí, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema, queda así y, claro, no había ya más vuelta que darle a la premultiplicación de x, m por x beta, ¿no? Entonces, por eso es que está quedando de esa manera. Ya, M0 es, bueno, no lo he especificado ahí, pero de acuerdo al enunciado del problema, este sería M0, ¿no? Es una matriz idempotente, simétrica, ¿no? Que al premultiplicar a la matriz X, lo transforma en una matriz centrado en la media. Correcto, ¿ya? No lo he especificado ahí, pero bueno, ya me falta un paso más, ¿no? Poner M super 0, ¿no es cierto? Es igual a identidad menos 1 sobre n por la matriz J. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho es premultiplicar M0 al modelo lineal general, entonces, ¿no? Y me ha quedado
ahí no se puede hacer nada ya no se puede simplificar, y igual a esta relación, donde el residuo, claro, obviamente fue afectado por M, pero quedó igual, ¿no? Es neutral, entonces ahí ni vuelta que darle. Queda así, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué concluimos. Si el modelo final, digamos, ese que se muestra en 3i, ¿no es cierto? Por las operaciones que hemos visto, multiplicamos 2i por 3i, ¿no? Entonces, no, bueno, claro, o sea, a ver, em, 2i, vamos a ver, no está en esta lámina. Ya, 2i es este resultado, ya que lo tenemos aquí, por 3i, ya. Aquí hay un resultado que lo hemos visto en las propiedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se convierte en residuo, que es lo que tenemos acá, y sabemos que el residuo, cuando está multiplicando a la matriz de observaciones X, se convierte en cero. Así que esta es una propiedad. O sea, aquí también usa una propiedad, ¿no? Y si uno multiplica, en realidad no es que estemos multiplicando 2 por 3 en realidad, porque podría yo también decir multiplicamos 3 consigo mismo, ¿no? Porque lo que quiero son sumas de cuadrados, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Veamos la pregunta. La pregunta me dice, encuentra la expresión matricial de la suma de cuadrados explicada. Entonces lo que yo quiero es la suma de cuadrados explicada. Y la suma de cuadrados explicada yo lo obtengo directamente de esta relación, ¿ya? O sea, no hay vuelta que darles. Claro, teniendo en cuenta que esto se hace cero, ya, eso sí, ¿no? Entonces yo lo que hago es a esta ecuación le tomo la traspuesta y pues multiplico término a término, ¿no? Entonces, lo que me va a salir es esto, porque m super 0 es idempotente, pues se reduce, ¿no? Y me queda a la derecha esta expresión, la suma de cuadrados residual por un lado y una expresión adicional, que es una forma cuadrática, donde tiene a m sub 0 como matriz central, que obviamente la suma de cuadrados se ha reducido porque es idempotente. Lo que me pide la pregunta es encuentre una expresión de la suma de cuadrados explicada, ¿no? Esta es la suma de cuadrados explicada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, bueno, la suma de cuadrados residual no hay más vuelta que darle, es esa, sí o sí. Lo que queda es la suma de cuadrados explicada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. La respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Muy bien. Entonces, ahí están viendo que hay bastante de uso de propiedades, ¿ya? Este, bien, veamos esta. Me dicen que beta, el estimador de beta, es un estimador mínimo cuadrados ordinarios en el modelo lineal poblacional. Ahí está el modelo lineal poblacional. Pruebe que la suma de cuadrados residual de cualquier otro estimador es mayor. Esto creo que quedó pendiente en la sesión que vimos las propiedades, ¿ya? A ver, ¿cómo yo probaría que la suma de cuadrados residual de cualquier otro estimador es mayor? ¿No? Entonces, bueno, muchas veces es un manejo algebraico, un artificio nada más. Tengo ahí el modelo, se considera otro vector de parámetros beta, digamos que sea un beta asterisco, ¿no? Tal que tendríamos esta relación. O sea, se cumple. Es otro estimador. Ya no. Claro, perdón, ese es el modelo poblacional. No, ahí está, acá lo que, a ver, aquí, ya, un vector de parámetros beta asterisco tal que ya. Lo que se está haciendo aquí, en realidad es un artificio de sumar y restar el estimador mínimo cuadrados ordinarios, el beta estimador, ¿no? Pero en realidad es una identidad, es igual, igualdad eso, ¿ya? Y ahora trabajo sobre la expresión de la suma de cuadrados residual, ¿no? La suma de cuadrados residual en este nuevo modelo lo expreso en términos del modelo lineal, ¿no? La diferencia entre el I observado y el I de predicción, ¿no? Si hacemos álgebra, ahí, entonces, claro, yo empiezo a reemplazar
Eso, bueno, les dejo a ustedes como tarea, porque ya no lo he hecho aquí, ¿ya? Muy operativo, pero si ustedes se ponen a resolver esto, si se ponen a resolver esta parte derecha de la expresión, bueno, van a llegar a un resultado como este, ¿no? Obviamente que va a haber reducciones ahí, porque seguramente en el producto cruzado va a haber un residuo multiplicando un X, y eso se hace cero, ¿no? Entonces ya se reduce y llega ahí, ¿ya? Bueno, eh, lo que, bueno, puedo hacer para evidenciar lo que me dice la pregunta es restar, ¿no es cierto?, a la suma de cuadrados residual asterisco, la suma de cuadrados residual mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y como se ve ahí, eso es igual al resto que queda, ¿no? Pero esa es una forma cuadrática, ¿no es cierto?, que lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Y toda forma cuadrática definida positiva, a no ser de que los dos, beta asterisco y el estimador mínimo cuadrados ordinarios, sean iguales, ¿no? Pero en el caso que sean diferentes, es una forma cuadrática. Es definida positiva. Es una forma definida positiva, ¿no? Y si es así, bueno, se cumple entonces esta relación de acá. Lo que me está diciendo es justamente eso, ¿no? Que la suma de cuadrados residual de cualquier otro estimador es mayor que la suma de cuadrados residual del estimador mínimo cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, con eso, esa relación yo estaría demostrando, digamos, lo que me pide. ¿No es cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya, a ver. Como le comentaba a Manuel al principio, en la práctica calificada, la segunda la voy a tomar el día lunes de manera remota, ¿ya? Entonces les voy a enviar por correo electrónico la prueba igual, así como la reparto en clase, y ustedes, claro, en el tiempo establecido, yo doy generalmente, si la prueba dura 50 minutos, yo doy 5 o 10 minutos más, no hay problema, para que me remitan las respuestas, ¿no? Entonces, la respuesta es una fotografía bien tomada, clara, de la hoja de papel donde ustedes han resuelto la pregunta, es como si resolvieran en clase. Me dan esa hoja de papel, o bueno, lo escanean con el celular, dependiendo si tienen la tecnología, está bien, no hay problema, pero una foto en todo caso clara, y me lo remiten por correo, ¿no? Yo con eso califico. Para mí es igual, ¿ya? Entonces, de repente, bueno, la hora, el día lunes, lo, lo puedo estar tomando 8 de la noche, no hay ningún problema. Entonces les envío la prueba, ¿no? Y a ustedes, ya antes de las 9, ya me están enviando la respuesta. Así se queda la idea, ¿ya? La práctica calificada del día lunes entra solo formas cuadráticas, el capítulo 2, no entra más. Este tema que hemos visto hoy ya es un tema para el examen parcial, adicional, ¿no? O sea, para el capítulo 1, capítulo 2, más esta parte introductoria que es el modelo lineal general, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, en plataforma va a estar disponible el examen desde las 8, profesor. No, la prueba les envío por correo electrónico. Ah, ya, ok, ok. Sí, por correo electrónico les envío la prueba y ustedes me lo devuelven por correo electrónico también. Ah, ya, su correo entonces. Sí, 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 por correo electrónico. Ok, Ya, ahí ya queda registrado la hora que han enviado también. Ya, ya, gracias. ya. ¿Algo más? Bueno, de más está decir que ustedes, bueno, van a estudiar obviamente, me pueden hacer las preguntas, las consultas por WhatsApp, ¿ya? Entonces, porque bueno, ya claro, ya no nos vemos y hasta es feriado también, entonces, normal, por WhatsApp me hacen las preguntas y yo voy a contestar. No, no hay problema, ¿correcto? Entonces, bien, hemos avanzado los temas más o menos ya, y si es que no suben el video de clase de hoy, sobre todo para los compañeros que no han estado, bueno, me pasan la voz nomás, porque a veces hay que estar llamando a CETIC para que lo suba, ¿ya? Pero bien,
Ya, entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. No hay un tema adicional que continuar, pero ya ustedes, si estudian cosas, ustedes ya me escriben y me hacen las consultas correspondientes y seguimos avanzando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, muchachos, ahí lo dejamos y nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Buenas Hasta noches. luego, profesor. Buenas noches. Espero que les vaya bien. Hasta luego.